Vamos a dar inicio a la sesión de hoy. Ayer estuvimos viendo un poco cuál fue la evolución de la democracia directa, cuáles eran sus características y el repaso histórico para ver cómo se había pues luego implantado la democracia representativa. Estuvimos viendo, ¿no?, algunas restricciones con las que se implanta en un primer momento la democracia representativa. Hemos visto que muchas de ellas se mantienen hasta el día de hoy. Y les decía que la problemática que se genera a día de hoy es que la democracia representativa ha entrado en crisis, o por lo menos esa es como el diagnóstico mayoritario que se ha venido atendiendo, ¿no? ¿Y por qué decimos que la democracia representativa está en crisis? Pues hay algunas mediciones que nos han reflejado esta cuestión. Para el ámbito de América Latina, tenemos una medición de la democracia de los países de la región latinoamericana que se realiza a través de encuestas, y esta se denomina Latinobarómetro. Ustedes pueden acceder de manera gratuita por la red al Latinobarómetro. La última medición, si no me equivoco, es del año 2021, 2022. Y esta es una organización sin fines de lucro que nos dan, ¿no?, una serie de mediciones con relación a cómo se encuentra la democracia en algunos países de América Latina, ¿no? En la mayor parte de países, estudia 18 países latinoamericanos. No estudia Cuba porque ya la define directamente como autocracia, pero sí estudia Venezuela y a Nicaragua. Los resultados en línea, ustedes ya les digo que los pueden consultar. Tiene una serie de indicadores que miden no solamente la adhesión a la democracia, al autoritarismo o la indiferencia con el régimen, sino además cuál es la calidad de la democracia que funciona en la región. Esta medición del Latinobarómetro desde el año 2010 viene haciendo hincapié en la situación de crisis que se afronta en la región con relación a la democracia. Desde el año 2010 hemos venido asistiendo a una disminución en cuanto al apoyo a la democracia. Esa disminución en cuanto al apoyo a la democracia se midió muy fuertemente entre el 2010 y el 2018. En el año 2010 el apoyo a la democracia en la región era de un 61%. En el año 2018 el apoyo a la democracia cae a un 48%. Entonces, esto nos indica, ¿no?, que hay algo que está funcionando mal en la región. Refleja que la democracia está en serios problemas, lo que es un hecho desde hace varias décadas, es un hecho lamentable, ¿no? Y así lo refleja cada informe del Latinobarómetro, y nos dice que pues esto enciende una serie de alarmas y que debemos tomar conciencia sobre ello, porque pues este informe llama la atención sobre que la democracia está sufriendo una enfermedad similar a la diabetes, ¿no? Una enfermedad crónica, silenciosa, pero que ya ha sido anunciada. Ha bajado el apoyo a la democracia y ha aumentado el número de ciudadanos que son indiferentes con el tipo de régimen. Ese número de ciudadanos apáticos, apolíticos, nos dice el Latinobarómetro, ha aumentado de un 16% en el año 2010 a un 28% en el año 2018. No hay un aumento constante en cuanto a la ciudadanía que es apática, ¿no? Al tipo de régimen que funciona. Principalmente la juventud es la más apática, con un régimen democrático o autocrático. Y esa indiferencia se refleja, nos dice el Latinobarómetro, y nosotros lo podemos ver, ¿no?, en el día a día y en los resultados de los comicios electorales, porque nos dice esa indiferencia con el tipo de régimen que hay en cada país se refleja en un alejamiento de la política
en una desafección hacia los partidos políticos, y es por eso que también se habla de que esa crisis de la democracia está vinculada directamente con la crisis del sistema de partidos políticos. Hay una desafección hacia los partidos políticos precisamente derivada del número de ciudadanos, creciente número de ciudadanos, que es indiferente con el tipo de régimen que funciona en su país. Y esa desafección hacia la política, hacia los partidos políticos, se refleja en la falta de identificación con la ideología de izquierda o derecha, o con ideología de centro derecha o de centro izquierda, ¿no? Que son las ideologías moderadas, y con una falta de ejercicio en cuanto al derecho al voto, con el alto nivel de abstencionismo. Esta medición del Latinobarómetro nos viene diciendo cada año que el aumento del número de ciudadanos y ciudadanas desencantados o frustrados con la democracia, con esta forma de gobierno, con la ideología de derecha o con ideología de izquierda, es la fuente para el surgimiento de lo que les decía ayer, ¿no? Del populismo en la región. ¿Por qué? Porque la ciudadanía que vota lo hace sin lealtad ideológica, sin una idiosincrasia partidaria y con una completa volatilidad. Entonces es un problema en la región y es lo que se ha venido maximizando en los últimos años. Hay una alarma muy preocupante, y es que en muchos países de la región hay una preferencia creciente por regímenes autoritarios, ¿no? El dato ha permanecido en cuanto a esa preferencia hacia regímenes autoritarios en un máximo de un 17 a un 20%. Por ejemplo, en el año 2017, el nivel de acercamiento hacia el autoritarismo era de un 13-14%, en 2018 crece a un 15-16%. Entonces, hay un problema importante en la región. Y llama la atención también, si ustedes ven en este cuadro, en cuanto al apoyo a la democracia por años, aquí llama bastante la atención cómo países en los cuales pues ha existido un detrimento al régimen democrático son los países que más abogan por la democracia, ¿no? Y pareciera algo paradójico, ¿no? Venezuela, Nicaragua, ¿no? Nicaragua en su momento de mayor crisis social y política muestra un mayor apoyo hacia la democracia. El año 2018, Venezuela es un país que ha tenido un constante apoyo a la democracia y una de las mediciones más altas, ¿no? En 2018 era un 75%, en 2017 un 78%, en 2016 un 77%. No ha existido un alto apoyo en 2013, momento bastante fuerte en Venezuela, ¿no? Cuando se da el fallecimiento de Hugo Chávez y la transición hacia Maduro, 87% de apoyo a la democracia. Entonces, Latinobarómetro también hace un análisis de por qué en aquellos países en los cuales precisamente no hay democracia, se muestra en las mediciones un mayor apoyo hacia esta forma de gobierno, de forma, pues, con una lectura rápida, ¿no? Podríamos pensar que ese apoyo a la democracia se convierte en un clamor por lo que no hay, ¿no? El mayor apoyo a la democracia quizá en estos países es por la necesidad de que existan realmente esta forma de gobierno, ¿no? Pero en el informe, si ustedes quieren leer más a profundidad, lo que Latinobarómetro nos da a entender es que en ambos países lo que existe es una politización del apoyo a la democracia. O sea, este apoyo hacia esa forma de gobierno está eminentemente politizado. Y nos dice, por ejemplo, en Nicaragua en 2017, un 67% de la ciudadanía apoyaba al gobierno. En 2018, el apoyo al gobierno cae a un 23% y
hay un 77% que no aprueba el gobierno y que apoya la democracia. Entonces parece que está completamente politizado, ¿no? Si estamos de un lado o del otro. En 2017, el 67% de los que aprobaban el gobierno apoyaban a la democracia. En 2018 cae el apoyo del gobierno y sube el apoyo a la democracia. Hay un concepto entonces de democracia sumamente politizado que se hace depender de la coyuntura política, donde los que apoyan a la democracia se han trasladado hacia la oposición, transformando el apoyo en una demanda de democracia, ¿no? Es como la lectura que hace el Latino Barómetro en cuanto a lo que sucede en estos dos países. En Venezuela, el 74% de quienes no aprueban el gobierno apoyan a la democracia, ¿no? Se traslada el apoyo a la democracia a la oposición y solo el 21% de los que aprueban al gobierno apoyan a la democracia. Entonces, los partidarios del régimen son mayoritariamente personas que no apoyan a la democracia. En ambos países, el apoyo se transforma en una demanda de democracia y esto está cruzado con ser o no partidario del gobierno. ¿Y qué pasa para el caso de México? El caso de México, pues es sumamente interesante, puesto que si nosotros vemos en las distintas mediciones, encontramos que el más alto apoyo a la democracia en México, ¿no? Se da en el año 2002 con un 63%. Entonces, esa es la mayor medición que presenta México en cuanto a este apartado, en cuanto a este aspecto, y esto tiene una lectura específica. ¿Qué creen ustedes que en México el mayor nivel de apoyo a la democracia se da en los inicios de la década de la primera década de este siglo? ¿Por qué creen que se da esa mayor medición en cuanto al apoyo a la democracia? Si ustedes ven las distintas mediciones, pues esa, si no me equivoco, es la más alta, ¿no? Es el año 2002, perdón, con un 63%, ¿no? Y vemos cómo luego viene un declive en cuanto a las cifras, luego se da un aumento en el año 2015, baja y luego vuelve a darse un ligero aumento en la última medición, que es del año del 2020. ¿Por qué creen ustedes que en el año 2002 se refleja, ¿no? En esa medición? Pero el 2002 es a partir de encuestas que se llevaron a cabo en el año 2001, ¿no? ¿Por qué creen que se da esa subidón en cuanto al apoyo a la democracia? Sí, Andrés. Pues creo que naturalmente, pues por la transición democrática, ¿no? Que ocurrió en el 2000, eso me parece que es una respuesta medianamente evidente. Lo cierto es que yo creo que el desencanto de la democracia a partir, bueno, en México y en Latinoamérica, también podría partir de expectativas de lo que la gente esperaba, pero sobre todo sobre los conceptos que a la democracia se le atribuían como necesarios. Es decir, un sistema democrático por sí mismo o por la naturaleza misma de la democracia no implica que esto te vaya a otorgar mejor seguridad, mejores precios, no sé, mejores servicios. O sea, la democracia por sí misma, una definición como más cruda, no implica un mejor gobierno, o una mejor administración, Entonces yo creo que en parte este desencanto parte de atribuirle muchas cosas a la democracia que esencialmente podría no tenerlas. Pero bueno, yo creo que más o menos esa sería mi opinión al respecto. La comparto plenamente, ¿no? ¿Por qué se da el mayor aumento? Precisamente por la transición, como lo dicen también en el chat, porque es la primera vez en décadas que se da esa posibilidad de transición. ¿Y por qué luego hay tanto desencanto con la democracia, ¿no? Que se atribuye a la crisis de partidos políticos, pero que tiene también otra cuestión coyuntural que es social. Y que está trabajando ahora el profesor José Ramón Narváez, y lo comentábamos hace pocos días, me parece un tema muy interesante, y es ese binomio democracia, condición de pobreza, ¿no?
¿Qué esperamos de la democracia? ¿Qué expectativas, como bien lo dice Andrés, tenemos de la democracia? La democracia se traduce en un mayor acceso a servicios públicos, servicios sociales, seguridad. Probablemente la ciudadanía no ha encontrado, y Latinobarómetro también hace esas mediciones, no percepción de corrupción, acceso a servicios públicos, cuestiones de seguridad dentro de cada uno de los estados, y probablemente la ciudadanía lo que no ha encontrado es un eco en la democracia para satisfacer esas necesidades, ¿no? Y es una cuestión que se convierte en una cuestión mucho más problemática en países como los nuestros, en los cuales hay una disparidad de clases sociales, ¿no? Nuestros países no se identifican precisamente por tener una clase media sólida, que es lo que sí sucede, por ejemplo, en Europa, ¿no? Que hay clases medias establecidas, sólidas, y en Europa, cuando se da la última gran crisis, ¿no? Del año 2008-2009, que inicia en el año 2008-2009, vemos cómo hay un declive también en cuanto a la democracia. ¿Por qué? Porque la ciudadanía comienza a hacer esa unión, democracia y mi propia situación, ¿no? ¿Qué me está dando un régimen democrático? Y ahí es donde se refleja la apatía o el desencanto. Entonces, para México la cuestión es sumamente interesante. 2002 marca esa pauta. La medición de 2018 nos da un apoyo a la democracia de un 38%. Latinobarómetro nos dice que esas encuestas se llevaron a cabo en el mes de agosto de 2018, pero en ese momento ya se había dado el proceso electoral de julio. Probablemente hubiésemos esperado, ¿no? Quizá que en esa transición de gobierno hubiera un mayor apoyo a la democracia, pero claro, lo que faltaba en México era que realmente pues se diera la transición, ¿no? Que se da hasta diciembre de 2018, y vemos como una vez que se da la transición, en la siguiente medición, que es el año 2020, sí se refleja, ¿no? Un mayor apoyo a la democracia. Pues no es un crecimiento tan alto, pero sí es un crecimiento que tiene un impacto, ¿no? 7 puntos arriba, o cuántos son, si no me recuerdo, es 5 puntos arriba con relación al 2018. Sí, creo que tenía la mano levantada Fernando. Sí, sí, me pueden escuchar desde aquí. Sí. No tengo volumen bajo. Bueno. También, hay cuestiones en que Ahora sí como que se congeló, Fernando. desafortunadamente la democracia, bajo varios, sí, sí me escucho bien, sí mi imagen está bien. Sí, ahora Sí, sí sí. me oyen. Es que se había congelado. Ah, decía de que, por ejemplo, no hay casos de transiciones democráticas. En casos de Paraguay hay una colecta cerca de las casillas donde se eligen a nuevo presidente y a nuevos congresos. Eso. Y no puede existir tantas de transiciones. El propio partido en el Congreso les está avalando. O sea, hace que el Congreso, no hay transición democrática debido a que el Congreso está acatando lo que el presidente dentro del propio partido les está diciendo. Y si quieren conocer un poco más de lo que hay crisis, de lo que hay de crisis de democracia, les aconsejo que lean un libro de un politólogo. Es un libro muy interesante. Se mencionan ejemplos como el gobierno de Trump de los Estados Unidos, lo de Jair Bolsonaro en pasado, el presente y lo que nos depara a la democracia. Y también les comento que ahorita la democracia a mí pero está herido de muerte, está casi casi tirado a matar. Y también les recomiendo que lean un buen libro, un buen texto de otro politólogo, John Kane, es de Australia. Los países
si la destruimos, si la acabamos con acciones que casi nos llevaron al autoritarismo. Sí, muy buenas recomendaciones. Estos dos textos que recomienda Fernando son de imprescindible consulta. En México la democracia está herida de muerte, es una afirmación ¿no? bastante, o sea, que nos debe llamar a la reflexión. Para que la democracia se sostenga, tiene que haber ¿no? una solidez institucional, entre otras cuestiones, y eso es algo que yo creo que en México sí, sí tiene que trabajarse más a profundidad, ¿no? Esta crisis institucional y esa crisis en cuanto al respeto en la separación de los poderes que ayer mencionábamos, ¿no? Es algo que se tiene que trabajar. En México, en 2018 en México, fíjense, si no me recuerdo, un 16% de la población se manifestó satisfecha con la democracia. 2018, 16% de la población. Es una cifra bastante baja. Esa cifra aumenta en el año 2020 hasta un 30 y tantos por ciento ya con Andrés Manuel López Obrador. Ahí se nota, creo, este binomio, ¿no? De asistencia social del Estado, democracia, pero claro, está en la arista de las instituciones y de la garantía de la calidad de las instituciones en el país. Eso es algo que hay que cuidar sobremanera. Sí, Fernando. ¿Es Andrés o Fernando? No sé quién había levantado la mano. Yo, Andrés Sánchez, gracias. Bueno, nada más también para recomendarles un documental respecto a la transición del 2000, se llama La transición de Terciopelo, está en YouTube, dura casi una hora, es muy bueno. Y yo creo que este factor ya lo dijeron bien, ¿no? Es que estábamos hartos de la hegemonía del PRI, de prácticamente desde la revolución hasta el año 2000, prácticamente un ciclo, ¿no? Nos tuvo ahí azotados. Ahora, si en México la democracia está herida de muerte o no, yo sí lo pongo en duda. Está herido de muerte, bueno, ¿para quién? ¿No? Aquí depende mucho la percepción. O sea, y realmente no sé si por ejemplo, llamarle populismo sea algo malo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el 2018 es el presidente electo en ese momento que ahorita está con mayor votación que se ha tenido en México. Es decir, ¿eso es populismo o es parte de la democracia? Ahora, por ejemplo, en la parte de populismo, o sea, realmente un presidente no tiene que ser popular para que sea electo, o un político no tiene que ser popular. Digo, si no es popular, en cierta manera, no va a ganar votos. Entonces, el populismo sí puede generar la democracia o no. Por otro lado, en Inglaterra, el sistema que creo que la mayoría conocemos, si el primer ministro no tiene cierta popularidad dentro de su gabinete, pues simple y sencillamente lo corren, como lo hemos visto en los últimos años. Irónicamente, Boris Johnson, que estuvo ahí promoviendo la parte de que Inglaterra se saliera de la eurozona, le dicen, oye, tú sé el primer ministro, no lo acepta en ese momento. Años después lo acepta, tiene cierto desacuerdo con el gabinete y lo destituyen y los mete en una crisis. Entonces sí quisiera más que nada saber, por decirlo así, qué tan bueno puede ser el populismo o qué tan malo puede ser el populismo en cuestión para los políticos, y si o sea, el populismo puede afectar a la vida de los gobiernos. No sé si me doy a explicar. Gracias. Sí,
no podemos entrar hoy con en el tema directo, ¿no? Una cosa es popularidad, lo dices, otra es populismo, no son dos mediciones iguales, pero si nos metemos en ese asidero, no vamos a poder avanzar en lo que tenemos que hacer, que es democracia directa, ¿no? Yo solamente quiero hacerles este panorama para ver cuáles son las causas que están llamando en la región hacia un paso hacia la democracia directa. Pero ayer se hablaba del libro Cómo mueren las democracias. Si queremos hacernos una idea del aspecto positivo o negativo del populismo, creo que estos dos autores ahí nos dejan algunas ideas reseñadas, ¿no? De qué es lo que se puede entender por un discurso populista. Y una de las grandes alarmas que se destacan en un discurso populista, entre otras cuestiones, está en lo que estos dos autores nos dicen que ha sostenido la democracia en Estados Unidos, que es esa tolerancia entre las clases políticas, entre los dos partidos políticos, ¿no? De Estados Unidos, los principales partidos políticos, y luego esa defensa institucional, ¿no? Y claro, cuando se habla de populismo, una de sus características es el ver, ¿no?, al contrincante, al opositor como el enemigo y hacer esa división en cuanto al electorado, ¿no? Y esa sería una de las esa retórica, ¿no?, sería una de las cuestiones negativas que afecta al populismo, y la segunda que se ha ido midiendo, ¿no?, de afectación al populismo sería el no respeto por las garantías, ¿no?, de las instituciones, y se destaca, entre otras cuestiones, principalmente el Poder Judicial de los distintos países que se han visto afectados en cuanto al funcionamiento de su democracia por un régimen populista, y se dice el primer poder al que se ataca, al que se quiere subvertir en cuanto a su autonomía es el Poder Judicial, y nos da algunos de los criterios mediante los cuales se subvierte, ¿no?, ese Poder Judicial. Otra característica que nos da en cuanto al populismo y que dice es una alerta es la postura que se adopta dentro de un determinado régimen en cuanto a la violación de derechos humanos que se dé en el propio país o en otro país, ¿no? Una postura crítica o no hacia violaciones graves de derechos humanos también nos está diciendo cuál es la vía que se va a seguir en si se va a ir por una línea democrática o no. El libro, desde luego, sí trae una premisa, ¿no? Y la premisa es que en los regímenes populistas de derecha o de izquierda, lo que hay, esa es como la premisa del libro, es un detrimento en cuanto a la democracia, y nos da ejemplos de regímenes de ambos lados en la región, ¿no? Y nos va también haciendo la crónica, por ejemplo, Fujimori en Perú, Chávez en Venezuela, Pinochet en Chile, ¿no? Nos va haciendo la retórica de lo que fue sucediendo en estos países, y nos van resaltando. Ríos Montt en Guatemala, Ríos Montt en Guatemala. Se congela. Mencionamos creo que a Videla en Argentina. Sí, y Perón también nos menciona el libro, ¿no? Es por eso yo les digo, además de las lecturas que nos recomienda Fernando, pues esta otra son libros de fácil lectura, de fácil acceso, y que pues nos pueden confrontar, ¿no?, con nuestras posturas, con un pensamiento crítico. No es que tenemos que adoptar la postura del libro, podemos desde luego adoptar una postura desde el pensamiento crítico, ¿no?, y una postura crítica hacia lo que nos dice ahí, ¿no?, pero nos da elementos para hacer ese razonamiento, ¿no? Por eso yo les decía, es un elemento importante. El populismo es un tema en sí mismo, ¿no? Daría para un curso entero, no para una sesión ni dos, sino para un curso entero, por lo cual yo no me voy a adentrar, porque sé que si entramos en ese debate no vamos a salir, y entonces no habríamos visto cuáles son los mecanismos de democracia directa que se han venido implantando en la región. Pero es un tema sumamente interesante, hay muchísima literatura al respecto, dirigida específicamente, ¿no?, para entender cómo funcionan
el populismo y a qué se refiere el término, ¿no? Cómo se ha venido acuñando el término. Yo les invito a consultarlo y pues a tener, ¿no?, una postura crítica con relación al mismo. Nos decía Andrés, ¿no?, que el apoyo a Andrés Manuel López Obrador fue uno de los mayores apoyos que ha tenido, o el más alto apoyo, ¿no? Él llega al poder con el más alto apoyo, eso es así. Es más, si ustedes ven Latinobarómetro, también nos da una cuestión bastante interesante que ustedes pueden ir midiendo para México, y es cuál es el perfil del demócrata en la región, ¿no? Y van a ver que nos da una serie de elementos de quién está más a favor de la democracia o del autoritarismo, y nos dice, por ejemplo, en el caso del sexo, los hombres están más a favor de la democracia que las mujeres. Nos da una razón y nos dice lo mismo, ¿no? Ese binomio de qué me da la democracia. Probablemente una mujer en condición de pobreza, y lo que les decía, con interseccionalidades distintas, ha recibido en un régimen democrático exclusión, violación de derechos, entonces hace ese parangón de lo que le da la democracia. El apoyo a la democracia es mayor en los hombres que en las mujeres. El apoyo a la democracia es mayor cuanto mayor es la edad de las personas. Los jóvenes tienen como una mayor desafección hacia la democracia, ¿no? La juventud tiene como una postura más alejada en la totalidad de los países, ¿no? Hacia la democracia, mayor edad, mayor apoyo a la democracia. Eso no solo sucede en la región, ¿no? De que parece que el autoritarismo es cosa de viejas generaciones, y por el contrario, las mediciones nos dicen, no, son las nuevas generaciones los que los están trayendo de vuelta. Y si vemos en Europa, la extrema derecha ha venido resurgiendo gracias a las nuevas generaciones, ¿no? Y en América Latina, pues no es inmune ante este fenómeno. Quizá porque las nuevas generaciones, pues no han tenido esa experiencia de vivir en regímenes autocráticos. Nos dice también con relación a la educación, quién apoya más o menos a la democracia, y aquí hace siempre la medición con relación a padres e hijos para ver cómo es la diferencia en una generación. El apoyo a la democracia por clase social, el apoyo a la democracia por situación ocupacional y por el acceso a las redes, que habla de un acceso a la tecnología, internet, ¿no? Y también que habla de la democratización que han venido generando las redes sociales. Entonces, al final, lo que nos dice el Latinobarómetro es cuál es el perfil promedio de quien probablemente apoyará a la democracia, ¿no? Y cuál es el perfil promedio de quien no va a apoyar a la democracia. Persona joven, con bajos ingresos, con bajo nivel de educación, especialmente si es mujer, tiene menos posibilidad o probabilidad de ser un demócrata. El perfil de un demócrata es este. Y si nosotros hacemos ese parangón con quién fue el votante de Andrés Manuel López Obrador, quizá entonces encontremos que realmente se cumple lo que nos dice el Latinobarómetro, ¿no? Yo me acuerdo que estuve viendo, ¿no?, algunas mediciones de cuál había sido el perfil del votante de Andrés Manuel en el año 2018, eran más hombres que mujeres. La edad, ¿no?, era como más de un 60% de hombres quienes habían apoyado la democracia. La edad eran adultos maduros, ¿no?, adultos jóvenes, adultos maduros, quienes apoyaban a la democracia, con un mayor rango educativo, con mayores ingresos, y vemos cómo gana casi con un 54% del apoyo de los votantes. Entonces, esas mediciones, ¿no?, también podemos irlas extrapolando hacia nuestros propios sistemas, y los partidos políticos, desde luego, deberían hacer un juego de lo que nos dice. O sea, es un estudio a profundidad crítico para ir trabajando, ¿no?, en cuanto a cuál es el perfil del votante en México. Ahora, hay una desafección hacia el sistema, ¿no? Esto no solamente es en la región, les digo, si nosotros vemos hacia Europa, encontramos también esa misma desafección, el movimiento 15M en España, ¿no? A inicios de este siglo, bueno, fue más 2010, 2011,
fue también un recuerdo de esta desafección que estamos viviendo, el surgimiento de partidos de extrema derecha como Vox en España también nos habla de esa desafección. En su momento también surgió un partido de extrema derecha, izquierda, pero se mantuvo con muy poco tiempo, no podemos. Y si nosotros vemos Alemania, Italia, no hay una situación similar. En México, quizá esa desafección hacia la democracia se mostró en la elección federal presidencial del 2018, pues se demostró en el sentido de que partidos políticos tradicionales perdieron grandes cuotas de representación y uno de ellos estuvo a punto de perder su registro como partido nacional. Sí hubo la posibilidad de que existieran candidaturas independientes en México. Esa es otra cuestión que sería interesante de analizar, ¿no? Las candidaturas independientes, ¿por qué no han tenido un impacto en el país? ¿Por qué no recogen el voto de los electores no comprometidos con las opciones tradicionales que está pasando ahí, ¿no? Vemos que quien asume el poder en 2018 y que ha venido aumentando el apoyo en cuanto al apoyo de la ciudadanía, ha sabido capitalizar el desencanto, por eso hay que ver qué entiende la gente por democracia. Este proyecto que está empezando a trabajar José Ramón Narváez me parece sumamente interesante, porque claro, nosotros hablamos de la democracia, pero hablamos de la democracia probablemente a una determinada clase social, que no es la clase social predominante en México. Incluso desde la Escuela Judicial Electoral el impacto que se tiene es hacia una determinada clase social. Pero habría que también trasladarnos a las clases sociales con unas condiciones económicas pues más bajas y entender cuáles son los reclamos o cómo se da. No es ningún escrito, él está trabajando ese tema. Yo creo que es más, va a dar una conferencia esta semana sobre ese tema. Está empezando a trabajarlo y pues yo le invitaba a que lo trabajásemos desde la escuela judicial, ¿no? Esta escuela judicial debe tener también un impacto en cuanto a las comunidades más afectadas económicamente y entender, ¿no? Sí, cómo estos traducen en la democracia y llevarles esta información, ¿no? También, porque fíjense, las clases en pospandemia o durante pandemia y pospandemia son online, pero habría que preguntarnos, ¿y a quiénes llegamos a través de estas clases online? O sea, probablemente no estamos llegando a todo México ni a la mayoría de los votantes de la ciudadanía mexicana. Entonces, hay que también trazar esa mirada que no se ha hecho en la mayoría de los sistemas en Latinoamérica, se ha dejado por fuera y quizá esto es lo que nos está llevando a esta deriva, ¿no? Del populismo, que para mí, en una posición personal, para mí sí el populismo tiene muchos más efectos negativos que positivos, ¿no? Porque el populismo en sí no es carisma del político, ¿no? Del dirigente, no. El populismo tiene otras lecturas que están en buena parte de ellas reñidas con lo que yo les decía ayer, que es la finalidad esencial del mismo constitucionalismo, ¿no? El propio constitucionalismo entra en conflicto con esas posturas populistas que no tiene que ver ni con el líder del carisma ni con el apoyo que el pueblo da a un cierto personaje político. Entonces, sí está en crisis la democracia, las mediciones así lo demuestran. Si la democracia sigue en crisis, pues puede haber una deriva autocrática en la región. Vemos que está existiendo una especie de involución, ¿no? Si, por donde lo veamos, las noticias que nos llegan son noticias preocupantes, ¿no? Tanto en América del Sur como en América Central. Pues México ya vemos que también tiene sus propias preocupaciones y que se van a hacer muchísimo más evidentes ahora que va a arrancar siguiente el proceso electoral federal. Pero nosotros vemos, ¿no? Colombia, hay una guerra directa entre el Tribunal Supremo y el Poder Ejecutivo. Vemos Chile, ¿no? La confrontación que se tienen, ahora están afrontando nuevamente el proceso constituyente. Vamos a América Central, tenemos a Nicaragua, tenemos El Salvador, ¿no? También con la crisis
de derechos humanos, tenemos Honduras, Guatemala, ¿no? También tiene una profunda crisis. O sea, Perú está en una crisis, pero que ya lleva años dentro de la misma. En los últimos 6 gobiernos no se han podido sostener durante todo el periodo. El sistema tradicional de partidos políticos prácticamente ha desaparecido. Tenemos a Venezuela, o sea, es una involución que estamos viviendo, ¿no? Parece que estamos en el tiempo de los 60 o 70, solo que la involución ahora se da por otras vías. Entonces, la democracia está afectada y por eso entonces se dice hay que volver a la democracia directa. Pero claro, ese hay que volver a la democracia directa parte de una falacia, ¿no? Entendiendo que la democracia directa es la que nos da mayores beneficios. Un minuto, por favor. No, ya veíamos ayer cuáles eran los requisitos, ¿no? O los elementos que se debían dar para que funcione una democracia directa y rompíamos el mito de que hay países que funcionan únicamente sobre la base de la democracia directa. Ya dijimos, no es así. Hoy día quizá pueden haber mecanismos de democracia directa en comunidades de una población pequeña, pero en un país entero es difícil que esto funcione. Entonces, ¿cuál es la vía que se ha venido utilizando? La democracia participativa. Esa es la vía a la que hemos venido transitando para hacer frente a la crisis de la democracia representativa. Y yo les decía, ¿qué es la democracia participativa? Pues en palabras sencillas es aquella que mantiene un régimen de democracia representativa, pero que va introduciendo mecanismos de democracia directa dentro del sistema. Y México es un claro ejemplo de ello, ¿no? Vemos cómo a partir de la última década, bueno, desde la década del 2010 en adelante, se han venido introduciendo mecanismos de democracia directa dentro de la democracia representativa, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que nos da esta democracia participativa? Pues nos permite una mayor participación de la ciudadanía. Se nos dice, puede ser como un bateador emergente la ciudadanía, no un gobernante eventual emergente que viene a paliar un poco este desencanto. Yo les digo siempre que en esta sesión sobre la consulta popular, ¿no? Y sobre aquella pregunta tan complicada que se hizo en esta consulta popular, en, en esa sesión vimos postura de distintos ministros en donde alentaban precisamente a dar un paso hacia adelante. En México la posibilidad de consulta popular había existido, pero no se había llevado a cabo y decían, es necesario que ante el desaliento que está causando la democracia representativa, abramos la oportunidad para que la ciudadanía pueda desahogarse. Sí, Luis Fernando. Sí, Luis Fernando. De hecho, se había elaborado un ejercicio así parecido de Sí. Sí, sí, te escuchamos. Sí, tal vez si quitas la cámara cuando abras el micrófono. ¿Ya me pueden escuchar mejor o todavía No, sí sigue te con escuchamos. dificultades? Decirle que está bien de que pues, en el caso de México se hagan Ahora sí se cortó. consultas populares, pero siempre y cuando las... ¿Sí? ¿Ya me pueden escuchar? Sí. Que rápidamente les comento que
En el 18 se había hecho la consulta para decidir si se quedaban las obras, si se mantendrían las obras de Texcoco o se corta. fuera real o como si fuera avalado por como fuera real ese tipo de... ¿Sí me oyen? Sí, pero se corta. A veces se le corta. Como que se corta, habla y como que no, Sí. como que le quiere agarrar uno el hilo, pero no, se corta, Luis. Si lo quieres escribir en el chat, luego lo leemos ahí directamente. Entonces, ¿qué mecanismos se han venido introduciendo de democracia directa en la región? Pues vemos los que ya nosotros conocemos, la consulta popular, que en los distintos países sí se ha venido escindiendo en sus especies, no referéndum, plebiscito. Aquí a nivel federal se habla del genérico consulta popular, pero hay una diferencia, ¿no?, entre la naturaleza jurídica de un referéndum y la naturaleza jurídica de un plebiscito. Un plebiscito sería una consulta que se hace, un mecanismo de participación por el cual la ciudadanía puede aprobar o rechazar actos o decisiones relacionadas con políticas públicas, ¿no? Ese sería un plebiscito. Un referéndum tiene que ver más con cuestiones normativas, una consulta que se hace con relación a una reforma de la Constitución, una consulta que se hace en relación con una nueva Constitución, una consulta que se hace en relación con una ley, con un tratado internacional, sobre un asunto de naturaleza jurídica, ¿no? El plebiscito entonces tiene una naturaleza política, es la consulta sobre un asunto de naturaleza política, y el referéndum sería una consulta sobre un asunto de naturaleza jurídica. Ahora, también al lado de la consulta popular tenemos a la iniciativa legislativa ciudadana. Aquí hay una gran pregunta siempre. ¿Esto es un mecanismo realmente de democracia participativa o es un mecanismo que se inicia como democracia participativa, pero que su naturaleza es más bien de democracia representativa, ¿no? Ustedes saben esa facultad que tiene la ciudadanía y que se reconoce en México para presentar iniciativas de leyes y también iniciativas de reformas constitucionales. Y luego tenemos la revocatoria de mandato. La revocatoria de mandato es una consulta popular que está dirigida precisamente a hacer un control del electorado hacia cómo están funcionando determinados ejercicios en el cargo público y que tiene un primo hermano en los sistemas parlamentarios, ¿no? La revocatoria de mandato se utiliza principalmente en sistemas presidenciales. El elector, el que elige, el que da la confianza, en algún momento, luego las regulaciones ya vemos que dicen nunca durante el primer año y nunca durante el último año. En algún momento del ejercicio se le puede consultar para que decida el elector si mantiene o no esa confianza que ha otorgado. Eso sucede en los sistemas parlamentarios, ¿no? Esto es algo muy evidente, es parte del funcionamiento de un sistema parlamentario. Ustedes saben que en un sistema parlamentario el elector a quien elige, valga la redundancia, es al parlamento, por eso se denomina sistema parlamentario. Vota por el parlamento, ahora ustedes van a poder presenciar, ¿no?, una elección general en España, denle seguimiento. Si no mal recuerdo, es el 22, 23 de julio, porque hubo un adelanto de elecciones en España, y esto significa que el gobierno actual, junto con el Congreso actual, deja de tener poder y se va a nombrar un nuevo Congreso y de la Cámara de Diputados va a surgir el gobierno. Ese es un sistema parlamentario. La ciudadanía vota por Cámara de Diputados y por senadores, y una vez que se conforma la Cámara de Diputados, dentro de esta se da la votación hacia un gobierno.
Parlamento da la confianza al gobierno y este se forma. Y el Parlamento que da la confianza en cualquier momento se la puede quitar. Y en un sistema de parlamentarismo limitado, como es el alemán, como es el español, pues hay dos mecanismos a través de los cuales se puede quitar la confianza por parte del Parlamento al gobierno, y es la moción de censura y la cuestión de confianza. Pero ese control existe todo el tiempo. O sea, al gobierno se le controla. Se presenta ante el gobierno, el presidente del gobierno, el canciller, el primer ministro, como se le denomine, y tiene que pues responder una serie de preguntas, interpelaciones, hay comisiones de investigación, semanalmente hay preguntas e interpelaciones, esto se transmite a la opinión pública y luego dentro del mismo Parlamento si hay un apoyo suficiente que no esté de acuerdo con cómo está funcionando el gobierno derivado de este control, puede promover, por ejemplo, una moción de censura. Eso sucedió en España en 2018, por primera vez se censuró y se quitó del poder a Mariano Rajoy del Partido Popular y la moción de censura tiene que ir acompañada con un nuevo candidato a jefe de gobierno y ahí mismo se le vota. Si tiene la votación suficiente, se forma inmediatamente un nuevo gobierno. Para que la moción de censura prospere, tiene que formarse de manera inmediata un nuevo gobierno. Funciona de manera distinta un sistema parlamentario que un sistema presidencial, ¿no? Pero hay ese control directo. En un sistema presidencial no había un control directo. ¿Cuál era la vía que se introdujo desde la Constitución de Estados Unidos para que el electorado pudiese de manera indirecta controlar cómo estaba funcionando el gobierno? El juicio político. Pero el juicio político no lo hace el electorado, lo hace el Parlamento y muchas veces no hay garantía suficiente para llevar a cabo un juicio político. Es más, se ha querido preguntarle a la Corte Interamericana qué garantías debería llevar un juicio político para ser conforme con la Convención Americana, pero la Corte Interamericana no le ha querido entrar a ese asunto, según porque tiene algunos casos contenciosos por el juicio político en contra de la expresidenta de Brasil, Dilma, ¿no? Que siempre se me olvida el apellido. Como hay algunos asuntos contenciosos, dice la Corte, yo no me puedo pronunciar en opinión consultiva sobre cuáles son las garantías de un juicio político para que sea conforme. Rousseff. Para que sea conforme a la Convención. Sí. Maestra. De Rousseff. Como hubo un juicio político y hay algunos casos contenciosos ante la Corte, dice, yo no me puedo pronunciar en opinión consultiva previa a resolver esos asuntos contenciosos, pero ahí queda la pregunta, ¿no? Es conforme a la Convención quitar a una persona o de poner del puesto a una persona que ha sido electa por la vía democrática a través de un juicio que no lo hace el electorado, sino que lo hace otro órgano electo como es el Parlamento. Tienen que haber garantías procesales dentro de este juicio político y sí deben haber las cuales son conforme a la Convención, ¿no? Eso se le ha querido preguntar en opinión consultiva a la Corte, pero la Corte no le ha entrado. Esa era la vía que nosotros tenemos, ¿no? Y si nosotros lo vemos en Estados Unidos, jamás se ha llevado hasta el fin. O sea, ha habido 2 o 3 intentos de juicio político en Estados Unidos, pero a ningún presidente se le ha depuesto por esa vía. Es un proceso difícil de llevar a cabo. Y es por eso que se ha venido introduciendo, gracias Fernando, Dilma Rousseff, y es por eso que se ha venido introduciendo ahora la revocatoria de mandato. Y la lógica de la revocatoria de mandato es quien elige debe tener la posibilidad de decidir probablemente a mediados del periodo, cuando ya tiene elementos objetivos, si la persona en el poder se mantiene o no. Aquí Luis Fernando ya nos compartió, ¿no?, las lecturas para que lo puedan consultar. Yo no lo he visto en PDF, me sorprendió ayer que sí, como mueren las democracias, estuviera en acceso libre en PDF, según me habían comentado estaba, pero parcialmente, no de manera completa, y luego decía, discutamos México. Lo que quiero mencionar es que se tuvo que optar por cancelar Texcoco y se decidió construir el NAIFA por esta consulta que no convocó el INE, sino una empresa privada.
Estoy a favor de que se aplique una consulta popular, pero siempre y cuando se haga por el árbitro. Claro, pero esa no es una consulta popular en este sentido, ¿no? Estas son consultas que lleva a cabo, que ha llevado a cabo Morena y que pues no tiene el control que debería tener. ¿Por qué? Porque la consulta popular se da a través de un proceso electoral. Se tiene que dar. ¿Quién participa en una consulta popular? Solo el electorado, solo la ciudadanía y con todas las garantías de un proceso electoral. Entonces, nos confundimos. La única consulta popular, como lo dice Fernando, que se ha llevado a cabo siguiendo la vía señalada en la Constitución, es esta en la que se les preguntaba, creo que ya no sé ni lo que se les preguntaba, si se quería procesar, si se debía juzgar a los expresidentes, que al final fue una pregunta muy complicada de entender, que necesitaba una traducción en lenguaje sencillo para que la ciudadanía supiera lo que estaba votando, y ya vemos que no tuvo ni siquiera el quórum suficiente para que pudiera tener un resultado vinculante, ¿no? Porque fue el primer ejercicio que se lleva a cabo en México, y eso es lo que destacaba, por ejemplo, el ministro Saldívar en esta sesión tan apoteósica de la Suprema Corte, en donde reestructuran la pregunta y queda peor de cómo inició. Pero sí rescataba esos argumentos el ministro de por qué es importante que se den esos pasos y que sea eficaz realmente esos mecanismos de democracia directa. Pero claro, no crean que son gratuitos, ¿eh? Un mecanismo de democracia directa como la consulta popular o como la revocatoria de mandato, que tanto se insistió sobre ello, requiere un ejercicio presupuestario altísimo, más en un país como México, puesto que es un proceso electoral. Y eso tampoco lo hemos entendido. Y no se tiene que estar llevando a cabo por cualquier cosa, porque entonces le quitamos, yo creo que si estamos consultando, ¿no? Todas las decisiones por esta vía, entonces se le pierde respeto a estos mecanismos. Hay que instaurarlos en el momento en que realmente sea necesario hacerlo, porque implica toda una logística y una erogación de gastos, ¿no? Y además implica hacer que el voto de la ciudadanía sea realmente informado. Probablemente no lo vamos a conseguir si lo estamos haciendo en cualquier momento y por cualquier asunto. Esos son los tres elementos entonces que existen en América Latina, que se han venido introduciendo en el ámbito de México. Cada uno de esos elementos presenta su propia problemática. Por ejemplo, en el caso de la consulta popular se dice, esa consulta popular, ¿cómo puede ser? Pues puede ser una consulta popular solicitada por la ciudadanía. Desde abajo, en México, la ciudadanía puede promover una consulta popular, o puede ser una consulta popular solicitada por los propios poderes públicos, ¿no? El Ejecutivo, el Legislativo puede solicitar una consulta popular. Hay asuntos en los cuales es obligatorio hacer la consulta popular. En México no lo tienen regulado así, pero Ecuador, Bolivia, por ejemplo, en su constitución sí establecen que, por ejemplo, cuando se quiere hacer algún tipo, o cuando se quiere dictar una política pública que afecte el medio ambiente, se quiere tomar una decisión que afecte el medio ambiente de una comunidad o un pueblo indígena, entonces ahí tiene que someterse esa decisión política a una consulta popular. También en Ecuador y en Bolivia se dice, al momento en el que se quiera hacer una nueva constitución, si se quiere convocar una asamblea constituyente, esto debe hacerse de manera obligatoria a través de consulta popular. No estoy hablando solo de una reforma constitucional, estoy hablando de asamblea constituyente, ¿no? Que es una cuestión que pocos han entendido también qué significa y que pocos países tienen regulado en su constitución esa posibilidad. Ecuador, Bolivia, Venezuela, tienen regulada en su constitución, Panamá creo también, esa posibilidad de llevar a cabo una constituyente. ¿Qué significa? Lo que estamos viendo en Chile, que es el segundo intento de la constituyente, cambiar completamente una constitución por otra. Esa es una nueva constituyente. ¿Una reforma total de la constitución sería una constituyente? No. Porque una reforma total de la Constitución se hace siguiendo el procedimiento de reforma que establezca la Constitución a la cual se le va a reformar.
En cambio, una constituyente no tiene ningún tipo de límites. Una constituyente es como el Génesis en la Biblia, se puede hacer lo que se quiera. Ahora, ¿es realmente cierto que se puede hacer lo que se quiera o es una ficción? Si en México se llamase una constituyente, en la Constitución de México no regula la posibilidad de una asamblea constituyente, pero eso es un poder latente, siempre existe. Existe la posibilidad de que el pueblo, como decía Schmitt, cambie completamente las decisiones políticas fundamentales. Pero hay algunas decisiones políticas fundamentales que el pueblo no puede cambiar nunca, porque el poder constituyente es ilimitado, es absoluto, nadie lo restringe, nadie lo limita, nadie lo controla. Es tan incontrolable. En un ejercicio de constituyente, México podría decir, claro, ustedes lo vieron para Ciudad de México, y tienen el ejemplo, ¿no? La Constitución de Ciudad de México surge a través de una asamblea constituyente. Ahora, si se hiciera a nivel federal, México podría decir ya no va a ser república, sino que va a ser monarquía. ¿Creen que sería posible que a través de una asamblea constituyente, cuya finalidad es dar una nueva constitución, se decide en México que ya no se va a hacer una república, sino una monarquía? Sí, bueno, que sería el monarca, ya eso lo determinarían, si va a ser un monarca hereditario, sobre qué línea, o si alguien va a iniciar la monarquía sobre un determinado linaje, ¿no? Se va a decir quizá en tal persona inicia la dinastía monárquica en México y se dé alguna justificación, pero México podría ser una monarquía, sí podría ser una monarquía. México podría ser un estado unitario, que en su momento se dio ese intento, ¿no? Y no un estado federal, podría ser un estado unitario y no un estado federal. Ahora yo entiendo, no hay un límite expreso en la Constitución de algo que no se pueda modificar ni siquiera a través de una constituyente. Si nosotros lo vemos desde el punto de vista teórico, se nos dice el poder constituyente es como Dios en el Génesis. Nadie le dijo a Dios es que ponga el mar abajo y las nubes arriba. Podía haber puesto el mar arriba y las nubes abajo, algo así, ¿no? Dicen, nadie le limitó, no se le dijo por qué va a haber día y noche y por qué no todo es día. Es ese poder absoluto, ¿no? Que tiene el constituyente, que es una asamblea, no es ninguna cuestión mítica, es una asamblea que se forma para eso, lo vieron para Ciudad de México, pero se entiende que el pueblo tiene el poder de cambiar las decisiones políticas fundamentales. Claro, si nosotros vemos el caso de Alemania, la Constitución de Bonn de 1849, la ley fundamental de Bonn, por el mismo contexto en el que surge, sí trae algunas materias que la propia Constitución dice, esto no se puede modificar nunca por reforma, ni por constituyente, ni por nada. Y eso se le llaman materias intangibles o pétreas, reglas que no se pueden modificar nunca. Y dijeron los alemanes, Alemania siempre va a ser una república, nunca va a ser una monarquía. Alemania siempre va a ser un estado federal, siempre va a ser un estado social y democrático de derechos, y la Carta de Derechos no se puede anular nunca. Puede ir para más, pero no para menos. En México no existen esos límites expresos, no hay cláusulas pétreas. Ustedes leen la Constitución y en ninguna parte de la Constitución se dice que hay algo que no se pueda modificar. Ninguna parte de la Constitución se establece algo así. Pero ¿hay algún límite implícito? Yo creo que ahí sí, ¿no? Y una buena parte de la doctrina dice, claro, aunque la Constitución no establezca, como Portugal, como Alemania, cuestiones que no se pueden modificar nunca, sabemos, y yo les decía ayer, ¿qué es la Constitución? Es un límite al ejercicio del poder a través de dos vías, separación de poderes y reconocimiento y garantía de derechos. Una constituyente lo que no podría decir es que todos los derechos van a confluir en una única persona. Porque entonces eso que surge se llama constitución, pero no es constitución, porque no hay un límite en el ejercicio del poder. Ni podría decir que ya en México no hay derechos, ni garantías de los derechos, ¿no? Esos serían límites implícitos. Chile, si ustedes siguieron el procedimiento, Chile limitó al poder constituyente.
Chile limitó, y eso se puede hacer, limitar al poder constituyente. Esas son las grandes preguntas del constitucionalismo en cuanto a la teoría. ¿Es posible hacer lo que hizo Chile? ¿Es eso entonces una constituyente? Si el poder constituyente es ilimitado, ¿cómo le van a decir no puedes modificar tales y tales cuestiones en el país? Entonces son cosas que quedan ahí latentes, ¿no? Pero una constituyente sería una consulta popular. El convocar una constituyente, perdón, se hace por consulta popular. En Venezuela, al momento en el que se cambió la constitución, ustedes saben que hubo una nueva constitución, ¿no? En tiempo de Chávez, hubo una consulta, se le preguntó a la ciudadanía, ¿quieres una nueva constitución? En Chile, ustedes vieron, ¿no? Se llevó a cabo un referéndum. ¿Quieren una nueva constitución? Sí, no, es una pregunta. Si sale sí, se nombra una asamblea para la nueva constitución y una vez que la asamblea da la nueva constitución, se le vuelve a preguntar a la ciudadanía. ¿Aprueban esta constitución? Sí o no. Y vieron lo que pasó en Chile. Chile dijo no, no aprobamos esa nueva constitución y por tanto queda vigente la constitución de tiempos de Pinochet, que habrá que preguntarse qué tanto del tiempo de Pinochet se conserva en esa constitución. Que es algo como lo de México, ¿no? La Constitución de 1917, ¿y cuánto de 1917 tiene realmente esa Constitución, ¿no? Ha sido modificada casi 800 veces. Entonces, ese es un ejemplo de consulta popular obligatoria. El resto son facultativas u opcionales. México entra dentro de las consultas facultativas u opcionales. Ahora, el resultado de una consulta popular es vinculante. Eso se discutió muchísimo también aquí en esa consulta de los expresidentes. ¿Obliga o no obliga? ¿No? Yo escuchaba unos argumentos que decía, madre mía, que decía, no, es que no va a vincular. La Constitución es clarísima. La consulta popular es vinculante si se alcanza un determinado porcentaje de participación. Es vinculante ahí el resultado. La Constitución expresamente así lo establece, ¿no? Expresamente te dice en qué momento es vinculante el resultado de una consulta popular, qué porcentaje de participación se exige. Se alcanza ese porcentaje y si en la consulta la respuesta fue no, entonces es vinculante el no. Y si fue sí, es vinculante el sí, no es algo opcional. Entonces, ¿para qué estamos preguntando? ¿Para gastar tiempo, dinero y energía? Si fuera algo que se puede cumplir o no cuando se alcanza ese porcentaje, entonces ¿para qué hacemos una consulta? Es de racionalidad, ¿no? Y lo que se sostenía ahí era irracional por una parte de los ministros y ministras. ¿Vinculante o no vinculante? En la mayor parte las consultas son vinculantes. Hay países que tienen consultas sobre leyes. Por ejemplo, en Paraguay se podría hacer una consulta, un referéndum legislativo sobre si se mantiene o no una ley. Pues hay consultas que pueden abrogar leyes. Imagínense, la ciudadanía se reúne, o sea, se le convoca para que diga si una ley va a perder vigencia, sí o no. Ese es un ejercicio de democracia participativa. ¿Ven? La ciudadanía decide si el producto del legislador queda sin vigor o no. Es un ejercicio de democracia participativa, ¿no? Y hay países que van más allá, ¿no? Hay países como en Uruguay, en donde se dice, si se presenta una consulta popular, ¿no? Y esa consulta popular no es tramitada directamente, o sea, no se le da un trámite, pues va a entrar lo que se consulte y principalmente si es en materia de leyes, va a entrar en vigor directamente si pasa tanto tiempo sin tramitarse, ¿no? Es una cuestión que se vuelve casi vinculante desde que la ciudadanía lo propone. Entonces, la consulta popular tiene sus propios elementos que hay que dilucidar. La revocatoria de mandato es una especie de consulta popular dirigida a dejar sin efecto el mandato del titular de un cargo de elección popular. Son pocos los países que tienen la posibilidad de llevar a cabo un referéndum. Bolivia, Ecuador, Panamá, Venezuela y ahora México son los países que tienen esa posibilidad de ejercer un referéndum tanto a nivel nacional como a nivel subnacional. La mayor parte de ellos exige una participación mayor a un 15%.
porcentaje de apoyo mayor, un 15%. En otros países se hace la medición con relación a qué porcentaje tuvo ese funcionario al momento de la elección para saber qué porcentaje se necesita para revocarlo del cargo. Y si nosotros lo vemos, no son precisamente los países más democráticos los que tienen revocatoria de mandato, ¿no? Es Bolivia, Ecuador, Venezuela, Panamá, que anda por ahí, no ha tenido problemas democráticos en los últimos tiempos, pero pues Bolivia, Ecuador y Venezuela no son plenamente el ejemplo de democracia que nosotros querramos seguir. Entonces también ahí la gran pregunta es, ¿y estos mecanismos de democracia participativa realmente se han venido incorporando con esa finalidad de salvaguardar a la democracia? ¿O se han incorporado con otra finalidad y se les ha vestido con este objetivo de salvar la democracia cuando no precisamente ha sido ese? Si nosotros queremos ver cómo han funcionado esos mecanismos, pues simplemente basta con ir a hacer el repaso de cómo se han implementado en los países que son los países punta de lanza en cuanto a los mismos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, yo les dejo aquí una serie de ejemplos, ¿no? Chile ha tenido una serie de consultas populares. La última ha sido con relación a la Asamblea Constituyente, pero aquí también podríamos poner la consulta popular, si no me acuerdo fue del 2020, si no mal recuerdo, no, fue del 2022 en donde se rechaza la nueva Constitución, que no nace. Ahora mismo están en un proceso constituyente nuevamente. En Brasil, en un momento, también se le consultó a la ciudadanía en Brasil, en el 93, si querían ser república o monarquía, si querían ser un sistema parlamentario o un sistema presidencial. En Brasil esto no era algo ilógico. Si ustedes se acuerdan, la única corona que se traslada hacia América fue la portuguesa, cuando se da la invasión napoleónica. Brasil fue monarquía durante un tiempo y es por eso que se le pregunta a Brasil, ¿no?, si quería volver a ser monarquía. Fue monarquía durante un periodo de tiempo. Así como México tuvo 2 periodos de imperio, Brasil tuvo un periodo de monarquía. La monarquía fue abolida en Brasil en 1889. Y luego tenemos Bolivia, ¿no? Bolivia tiene un ejercicio bastante constante también de estos mecanismos de democracia participativa. Se realiza en el año 2008 un referéndum vinculante, porque las consultas, si se alcanzan un porcentaje de participación que señala generalmente la Constitución, tienen un efecto vinculante. Evo Morales llega al poder en el año 2006. En el 2008 la oposición comienza a tramitar una revocatoria de mandato en contra de Evo Morales. Evo Morales se sube al carro y dice sí, que se tramite esa revocatoria de mandato en contra de él, su vicepresidente y 8 gobernadores. Él sabía que tenía un amplio apoyo de la población, por eso se sube al carro y dice sí, que se lleve a cabo, y es más, alienta el proceso de revocatoria de mandato. El resultado, nosotros lo conocemos, fue mayoritariamente que permaneciera en el poder. Se vota por la continuidad del mandato, pero esto tuvo un efecto perverso. Una vez que se demostró el músculo político de Evo Morales, para esto sirvió, ¿no?, la revocatoria del mandato. Él dice, ok, yo me presento ante el pueblo dice que se quede, y esto da una legitimación democrática amplia que lleva a cabo otra consulta en forma de referéndum para preguntarles si querían una nueva constitución. Quieren cambiar su constitución por una nueva, es decir, una asamblea constituyente, un efecto legitimador para una nueva constitución, y el pueblo le dice sí, nueva constitución. Y esa es la constitución que está vigente en Bolivia. Es una constitución muy interesante desde la perspectiva de los derechos de la naturaleza. Ha habido un gran avance y también de protección de pueblos y comunidades indígenas y de campesinos. Ha habido una gran protección. Pero uno de los aspectos torales de esa constitución del año 2009 fue la regulación de la reelección presidencial. En Bolivia se permitía la reelección presidencial por una sola vez no consecutiva,
una sola vez no seguido. Un presidente dejaba pasar un periodo y se podía volver a presentar una sola vez. Y a partir de esa nueva constitución, lo que se dijo en Bolivia es una constitución auspiciada por Evo Morales, ¿no? 2 periodos consecutivos. Se puede reelegir quien esté en la presidencia una sola vez por 2 periodos, ¿no? Estoy en el poder, lo que sucede en Estados Unidos de América. Esa constitución por el cual se permite que quien esté en el mandato de la presidencia o vicepresidencia, que es de 5 años, pudiera ser reelecto una sola vez de manera continua, se aprueba en Bolivia. Lo que se estableció en ese momento, Evo Morales había entrado en el 2006. Y miren la gran ficción que se hace. Dice la Constitución que es del 2009. Una vez que entre en vigor esta nueva Constitución, los mandatos anteriores a la vigencia de la misma van a ser tomados en cuenta para los efectos del cómputo del nuevo periodo. Si la nueva Constitución era del 2009 y el presidente debía estar 5 años, y ya había estado 3 años entre el 2006 y 2009, entonces le quedaban 2 años del primer periodo. Pero ¿cuál fue la lectura que se hizo desde la presidencia? No, mi periodo empieza con la Constitución. Esos 3 años que estuve fueron de regalo. Yo entro en 2009 y mi primera reelección va a ser en el 2014, primera y única conforme a la Constitución. Se presenta Evo Morales nuevamente en el 2014. Esos 3 años que estuvo de 2006 a 2009 no se contabilizaron. 2009-2014, 5 años, hay elección, se presenta, lo reeligen, y la siguiente reelección iba a ser 2019, que es la que ustedes recuerdan de manera fresca, ¿no? Y saben todo lo que pasó en Bolivia a partir de 2019. ¿Qué pasó? Que esta Constitución solo le permitía esos 2 periodos, 2009-2014, que no debió haber sido nunca así, debió haber sido 2009-2012, pero bueno. 2009-2014, 2014-2019. En 2016, Evo Morales vuelve a someter una consulta, un referéndum a la población y le dice, ¿aprueban que modifiquemos la Constitución para permitir que el presidente y vicepresidente se postulen a la reelección indefinida? Y Bolivia le dice a Evo Morales con un 51.3%, no queremos reelección indefinida. 2016, la elección era 2019. Evo Morales, conforme a la Constitución que él mismo promovió, no se podía presentar. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Se acuerdan lo que hizo Evo Morales tras perder el referéndum? ¿Se acuerdan lo que hizo? ¿Alguien lo recuerda en el grupo? ¿Renunció? No, ojalá. Se fue ante el Tribunal Constitucional de su país, se fue ante el Tribunal Constitucional y le dijo, el Tribunal Supremo Electoral no me permite inscribirme como candidato a las elecciones de 2019. No me permite, eso fue como en 2017-18, no me permite presentarme como candidato, pues que dice que la Constitución solamente permite una sola reelección, y esta sería mi segunda, y no me lo permite. ¿Qué opinas, Tribunal Constitucional? ¿Tengo o no tengo derecho a la reelección? ¿Me permites o no presentarme como candidato? Y si ustedes recuerdan, el Tribunal Constitucional le dijo, sí, señor presidente, tienes derecho a la reelección presidencial realizando un control de convencionalidad de la Constitución. Que la Constitución dice que solo puede estar 2 periodos. Pero la Convención Americana reconoce el derecho a la reelección presidencial indefinida. Porque como no lo limita en ningún lugar de la Convención dice que se puede limitar el periodo presidencial, entonces significa que existe el derecho. Y ustedes saben que hay una opinión consultiva, la 28-2021, de la Corte Interamericana, que casi tiene nombres y apellidos, y la Corte en un lenguaje sumamente fuerte, la Corte Interamericana le dice a estos países, y a Bolivia, Ecuador lo revierte luego, Honduras, República Dominicana, Nicaragua, les dice, no hay un derecho convencional a la reelección presidencial indefinida. Es más, es conforme a la convención limitar el periodo en el cual una persona está en la presidencia.
Da todas las razones porque en un sistema presidencial se tiene que limitar el periodo en el cual se esté. Y para eso solo hay 3 países que prohíben la reelección presidencial, en todo caso. México, Colombia y, si no mal recuerdo, es Guatemala. Son 3 países que lo prohíben completamente. Dicen, esto es conforme a la convención. Hay una razón para impedir que una persona que es jefe de Estado, jefe de gobierno y jefe de las Fuerzas Armadas, que concentra un amplio poder que no existe en el sistema parlamentario, esté tanto tiempo. Porque entonces vamos a enraizar a monarcas republicanos, dice la Corte Interamericana. Entonces, vemos cómo el juego que se hizo en Bolivia con relación a las consultas populares fue un juego perverso. La finalidad no era precisamente consolidar a la democracia representativa. Vemos cómo se puede utilizar como un instrumento de perversión de la democracia. Y eso fue lo que hizo Evo Morales con los mecanismos de democracia participativa en Bolivia. Y el juego perverso también de un tribunal constitucional que cruza la línea y que realiza un control de convencionalidad de la Constitución en el sentido que lo realiza. Yo por eso les decía ayer, el voto en prisión preventiva y lo decían ahí, el efecto es positivo y por tanto es plausible, ¿no? Y nosotros lo celebramos en gran parte. Habrá gente que no esté de acuerdo, pero personalmente yo sí lo celebro. Pero ¿quién le dice al tribunal, cruzaste esa línea y ya no la puedes cruzar para cuestiones que sean perversas hacia la democracia? ¿Quién controla al controlador? Probablemente solo la autocontención, ¿no? Y un buen funcionamiento de las instituciones. Y si quieren ver algo similar a lo que se hizo en Bolivia, está Ecuador y está Venezuela. La historia de esos mecanismos de democracia directa, en Ecuador también se hizo una reforma, una nueva constituyente en 2007. Se le preguntó al pueblo en referéndum, ¿quieren una nueva constitución? El pueblo dijo sí. Uno de los aspectos de la nueva constitución era la reelección presidencial indefinida en tiempo de Correa, 2008. Claro, en 2018, y haciendo uso nuevamente de un mecanismo de democracia directa, se le vuelve, saben todo lo que pasó con Correa y su vicepresidente, ¿no? Lazo. En 2018 se le vuelve a preguntar al pueblo ecuatoriano, oye, ¿quieres mantener la reelección presidencial indefinida? Y dijo, no, no queremos. Y por eso se vuelve a reformar la Constitución y ya quitaron la reelección presidencial indefinida. Pero, pues, bien como estos mecanismos pueden funcionar para el bien y pueden funcionar para algo que no es tan bueno. Yo no digo que la reelección presidencial sea algo maléfico en sí mismo. No, probablemente 2 ejercicios presidenciales de 5 años sean racionales, ¿no? Para una continuidad de un proyecto político. Probablemente lo que tenga México es bastante restrictivo, pero dice la Corte Interamericana es conforme a la convención, no es inconvencional prohibir del todo la reelección presidencial. No hay un derecho a la reelección, hay un derecho de participación política que se agota una vez que presentaste la candidatura, pero no tienes un derecho a la reelección. Pero probablemente permitir una reelección por un periodo consecutivo es algo racional, o no consecutivo, pero el consecutivo es más racional, te permite llevar a cabo una determinada línea. Pero la reelección presidencial indefinida, o sea, ¿cómo puede haber un juego democrático equitativo si quien está en la presidencia, ustedes lo vivieron de alguna manera, ¿no? Durante los 70 años del PRI. Si quien está en la presidencia controla todo ese poder, que es un poder económico, político, de comunicación social, o sea, ¿cómo va a haber realmente una posibilidad de que existan elecciones competitivas? No hay oportunidad. Y es por eso que ese viraje que se ha venido dando desde los países de América del Sur y América Central son muy peligrosos. En Venezuela, y el libro de Cómo mueren las democracias lo relata, pero en un diario que es espeluznante, ¿no? Cómo se da todo ese paso de Evo Morales en cuanto a convocatoria, asamblea constituyente, mediante democracia participativa, cómo se somete a la revocatoria de mandato en 2004 cuando los precios del petróleo habían subido estratosféricamente y sabía que no le iban a quitar del poder, cómo se legitima
a partir de ese no te vayas de la revocatoria de mandato y propone una nueva reforma constitucional para introducir la reelección indefinida. Como el pueblo le dice reelección indefinida no en el año 2007 y como luego cuando logra tener una mayoría suficiente en la asamblea lo mete directamente por reforma constitucional que no necesitaba una consulta popular de aprobación. Cómo se mete la reelección presidencial indefinida y ya vemos de aquellos tierras estos lodos, ¿no? De cómo todo esto ha venido subvirtiendo a la democracia. Entonces, esa es como también la premisa que mantiene este libro de Cómo mueren las democracias. Utilizamos mecanismos de la democracia para subvertir a la democracia. Y por eso es imperceptible muchas veces ese warning o ese riesgo en el que está esta forma de gobierno. Y a veces se utilizan los mecanismos que hemos ido implantando para salvar a la democracia precisamente para todo lo contrario. Y allí les dejo esos ejemplos de cómo se mal han utilizado estos mecanismos. Ahora, otra gran pregunta que queda latente ahí es si la iniciativa legislativa popular, que ustedes también la tienen aquí en México, ustedes pueden presentar una iniciativa de ley. Si la iniciativa legislativa popular es o no es un mecanismo de democracia participativa. ¿Es un mecanismo de democracia participativa la iniciativa popular? Y una parte de la doctrina dice no es un mecanismo de democracia participativa, sino que es un mecanismo de democracia representativa, en el que hay una mínima participación de la ciudadanía al momento de proponer un texto articulado de ley. Pero en la mayor parte de los países, incluyendo México, queda ahí la participación del pueblo. Ustedes proponen un texto articulado de ley, se exige un respaldo de la ciudadanía, de una firma, ¿no? De firma de ciudadanos. Y una vez que el INE compruebe que hay un respaldo de la ciudadanía, es el 1.3 y lo pueden verificar, el respaldo de la ciudadanía. Una vez que el INE compruebe que hay un respaldo de la ciudadanía, ¿qué pasa? Se le da el proceso de tramitación 0.13%. 0.13% es el respaldo que se exige para que la ciudadanía pueda proponer iniciativas legislativas que pueden ser también de reforma constitucional, pero una vez que se da ese respaldo y el INE comprueba que realmente lo tiene, ¿qué pasa? Tiene la tramitación de un proyecto de ley cualquiera. Solamente se da un requisito y es que la ciudadanía que lo propuso nombre un representante para defender esa iniciativa ante las cámaras y hasta ahí llega. Pero la ciudadanía ya no participa más, es decir, son las cámaras las que siguen la tramitación de la ley, tanto en comisiones como en pleno, y pueden modificar completamente el texto que presentó la ciudadanía. Entonces, ¿es realmente un mecanismo de democracia participativa? En otros países sí es un mecanismo de democracia participativa, ¿no? Y quizás se debería ir hacia lo que se hace, por ejemplo, en Uruguay. Se prevé la posibilidad de presentar una iniciativa de reforma constitucional que provenga de la ciudadanía, esta es iniciativa ciudadana. Se exige el apoyo de un 10% de los electores, es descomunal el 10%. Si el 0.3 es difícil de obtener, que es el que se pide en México, imagínense un 10%. Es dificilísimo de obtener. Y una vez presentado el proyecto, se debe someter directamente a consulta popular. Y por eso es difícil de obtener, porque si un 10% del electorado dice, presentamos esta propuesta de reforma, eso no va a las cámaras, a que lo tramiten las cámaras. No sé si ven la diferencia. Directamente se le pregunta al pueblo, ¿estás de acuerdo con este texto? ¿Sí o no? Y si el pueblo dice estamos de acuerdo, entonces entraría en vigor la reforma de la Constitución. No sé si logran ver la gran diferencia de esto que pasa en Uruguay de lo que pasa en México. ¿Sí lo logran ver? Cómo ahí se presenta una propuesta de reforma constitucional con respaldo de la ciudadanía. No es el Ejecutivo, no son los parlamentos, 10% de los electores apoyan una reforma de la Constitución y esto no va a las cámaras para que las cámaras lo tramiten, no. Directamente cuando se compruebe que se cumple con el 10%, se le consulta a la población misma. ¿Estás de acuerdo con que esto entre en vigor? Sí o no. Esto es
democracia participativa pura y dura, ¿eh? Eso es democracia participativa pura y dura. O en el caso de Ecuador, dice, la iniciativa popular normativa se ejercerá para proponer la creación, reforma o derogación de normas jurídicas. Se exige un respaldo de por lo menos 0.25% de los inscritos en el censo. Quienes propongan la iniciativa participarán mediante representantes en el debate del proyecto, pero si transcurren 180 días para tratar la propuesta, si se mete en la congeladora y no se saca, la propuesta entra en vigor directamente. Es una forma de apremiar. El Parlamento actúa, algo que en México no sucede. Aunque el tribunal ya se ha pronunciado y ha dicho no se puede meter en la congeladora una iniciativa popular, al final no tiene un efecto directo. Y si ustedes revisan cuántas iniciativas ciudadanas han tenido una tramitación efectiva y han llegado a aprobarse tal cual se presentaron, con ligeras modificaciones, solo la 3 de 3, que no es lo de violencia, sino en cuanto a la declaración. Es la única que se ha aprobado tal cual se presentó. Luego se han presentado una serie de iniciativas que no han visto la luz. Todas han quedado ahí en la tramitación. ¿Alguna ha tenido algún impacto en los resultados? Luego les voy a compartir ese cuadro que tengo de cómo se han tramitado también las iniciativas legislativas. Algunas han tenido un impacto en los resultados, como aquella que recuerdo que se presentó, en la cual se solicitaba que el Internet fuera un derecho fundamental y que se aprueba por otra vía, ¿no? Porque fue por una iniciativa de reforma de la Ley de Telecomunicaciones presentada por el Ejecutivo. Se desistió de la iniciativa popular y quienes la promovían comenzaron a apoyar la reforma del Ejecutivo y se aprueba por esa vía. Pero el resto quedaba ahí muriéndose de risa. Entonces, ese es como un breve panorama de qué significa, ¿no? Democracia directa. Hoy día hablamos de democracia participativa. Es imposible prácticamente hablar de democracia directa, a menos que sean en consejos municipales, en municipios o en provincias muy pequeñas, cabildos abiertos, ¿no? Cuestiones así donde se puede hacer un ejercicio de democracia directa, un presupuesto participativo para los ayuntamientos, esas consultas. Pero ya a nivel estatal, en un estado tan grande como en México, sería muy difícil, casi imposible hablar de democracia directa, entonces hablamos de democracia participativa. No sé si tengan alguna duda, algún comentario. Sí, Andrés. Me generó duda lo que comentaste respecto a la reforma en Uruguay. Dijiste que era en la Constitución este mecanismo directo. Es para reforma de la Constitución. Y lo digo porque hiciste alusión a un 10% y la verdad se me hace muy, o sea, sabemos que es complicado, pero igual se me hace muy poco. Y lo digo por reformas que pudieran ser regresivas. Imaginemos un grupo de derechas ciudadanos que se juntan para reducir los derechos a la comunidad LGBT, para, no sé, para infinidad de cosas. Me parece pero eso se tiene que someter a consulta luego al pueblo. La propuesta se presenta por el 10%, la diferencia de Uruguay en cuanto a México es que aquí sí en México un 0.13% y que ya han presentado propuestas así, de decir el matrimonio entre personas del mismo sexo. La familia nuclear es hombre y mujer e hijos, no puede haber matrimonio en mismo. Ya se han presentado iniciativas así. En México, una vez que se presenta la iniciativa y que está respaldada por el 0.13% de la ciudadanía, el INE valida que esas realmente son las firmas, pasaría a tramitarse ante las cámaras. Pero en Uruguay no, o sea, señalaste que no hay control y eso es lo que me llama mucho la atención porque puede pasar este tipo de cosas, de que reformas contrarias a los derechos humanos pues pueden ser texto constitucional, porque no sé si hay posterior un control o otro tipo de controles, por ejemplo, que la Constitución mexicana dice no puede haber este tipo de mecanismos directos cuando se trata de elección de derechos humanos, incluso cuestiones fiscales, militares. En Uruguay no sé si existen estos candados. Sí, claro. La gran pregunta es si en Uruguay, como es una constitución, se podría controlar la constitución material, porque ahí ya no sería quizá la forma, sino la materia. Gran pregunta, ¿no? Si el pueblo luego es la mayoría que participa, la Constitución, por ejemplo, exige el 30% de participación y que dice, participa el 30% y dice sí al lugar esa reforma regresiva,
eso sería controlable. Si es la propia Constitución material, existe la posibilidad de controlar. Un tribunal constitucional puede controlar que esto es regresivo o no. O puedes irte ante la Corte Interamericana luego y decir, pero claro, todo el proceso que son 15 años, quizás lo que vas a estar ahí, es inconvencional lo que está en la Constitución. Son grandes cuestiones, ¿no? Por eso ahí también está la gran pregunta de qué es la Constitución, qué mecanismos de control tienen que haber en cuanto a una reforma de la Constitución, porque la vemos solamente desde la forma. Se cumplió la forma y ya es norma suprema, ¿no? Y la materia, las garantías que debe dar la Constitución. Hasta el momento no se ha podido llevar a cabo una reforma siguiendo esa vía. Un 10% no es fácil, pero pues tampoco es imposible de obtener. Pero es una gran pregunta de Andrés, ¿eh? ¿Y si fuera regresivo? ¿Y si dijeran no va a haber separación de poderes porque el pueblo sabio así lo decide, guiados por algún populismo exacerbado? Es bastante peligroso. Por eso les digo yo, los mecanismos de democracia participativa son necesarios, pero no los idealicemos. Y tampoco podemos caer en una democracia asambleísta plebiscitaria. No podemos caer en ese mecanismo, que todo se esté consultando. Ya hay un riesgo también de que todo sea a través de consulta. Imagínense, parece que, y también lo judicial lo vamos a consultar, va a ser como el juicio de Jesús, ¿cómo era? Barrabás o Jesús, o sea, ¿vamos a hacer eso? No podemos idealizar. O sea, el problema de la democracia es tan amplio que no es una solución el que ahora pasemos a democracia participativa. Sí hace falta, desde luego hace falta involucrar a la ciudadanía, pero no podemos poner todo el peso de la democracia ahí. Entonces ya les digo yo que vemos esa disfuncionalidad en muchos países y analicémoslo con un pensamiento. Ustedes ya tienen los datos, entren a analizarlo directamente. No se guíen por lo que yo les he dicho. Entren, lean, estudien cómo se ha hecho los 3 países con mayor movimiento en democracia participativa: Bolivia, Ecuador y Venezuela. Entremos a analizar. Para que no nos engañen, no se queden con lo que yo les digo, entren directamente, hagan el estudio. Entonces, ahí yo quería hacer también esa reflexión, ¿no? Y muchas gracias, Andrés, porque me permites cerrar poniendo ese énfasis, ¿no? No es una panacea, no podemos idealizar. Hay dentro de la misma democracia un límite. Miren, hay una sentencia de la Corte Interamericana que también les invito a leer, si no lo han hecho, Gelman contra Uruguay. Gelman contra Uruguay es magnífica en el sentido de que ahí el meollo del asunto era una ley que permitía el olvido, la amnistía de todos los crímenes de lesa humanidad que se cometieron durante la dictadura de Uruguay en la década de los 70, durante el periodo del Cono Frío, ¿no? en América del Sur. Y hubo una ley en la transición democrática en donde se dijo, se perdonan todos esos delitos, nadie va a ser juzgado conforme a ellos. Esa ley fue 2 veces, si podemos decir, validada por el pueblo a través de referéndum. 2 veces el pueblo, y el último fue hace muy pocos años, 2 veces el pueblo dijo que se mantenga la ley de amnistía. Y claro, en Gelman contra Uruguay, lo que se da es una desaparición forzada y la hija de estas 2 personas, de las 2 personas que desaparecieron, dice, yo necesito que se procese y que se estudie, que se investigue el crimen de mis padres. Le dijeron, no, es que hay una amnistía. Llega hasta la Corte Interamericana y la Corte Interamericana dice, sí, es una ley, sí fue convalidada 2 veces por democracia directa, participativa, por referéndum, pero la democracia tiene límites. La misma democracia tiene límites, dice la Corte Interamericana, y uno de los límites son los derechos humanos. O sea, la democracia no la idealicemos, hay límites también. La gran pregunta, ¿y eso sería democracia si no se protegen derechos humanos? Quizá ese es como dicen los españoles, la pescadilla que se muerde la cola. Probablemente eso no sea democracia, ¿no? Entonces, yo les invito a reflexionar, cuando entren a estudiar todos esos temas, una lectura tal, hay que ejercer el pensamiento crítico, ¿no? Hay que confrontar incluso a quien escribe, a quien se está comunicando, dialogando con nosotros,
para tener desde nuestro asidero un razonamiento lógico, crítico y constructivo. Y eso es lo que le hace falta a la ciudadanía, porque nosotros nos dicen X, Y por pasión, nos lo creemos, no estamos razonando. Y esa es parte principal de que estemos en la situación en la que estamos, que puede devenir a peor. Entonces, yo les invito a esto, espero que les haya servido de algo, ¿no? Yo me quedo con muchísimas participaciones sumamente constructivas, las propuestas bibliográficas han sido espectaculares, son un grupo espectacular, enhorabuena, porque han tenido la suerte de confluir en este grupo, van a aprender muchísimo. Fíjense, un profesor aprende muchísimo de un grupo como ustedes nos confrontan con cuestiones que muchas veces ni siquiera vemos, y yo sé que entre el mismo grupo también van a tener ese gran nivel de aprendizaje y autorretroalimentación. Muchísimas gracias y pues ojalá nos puedan seguir acompañando. Hay una conferencia, o ya la hubo, y si ya la hubo está en YouTube, de nuestro director de unidad, nuestro jefe de unidad, José Ramón Narváez, Democracia y Pobreza. Me parece un tema espectacular también para trabajar. Poco hemos hecho ese énfasis directo, y ojalá pues se anime para hacer un proyecto en común en la escuela judicial. Pues es un tema, como aquí se vio, es un binomio que tiene una alta repercusión en nuestros sistemas. Muchísimas gracias y nos seguimos viendo. Gracias, hasta luego. Bye. Muchas gracias, maestra. Bye, hasta luego. Richard, sí. ¿Levantaste la manita? ¿Fue un error? Yo creo que fue un error, ¿verdad?